Durante décadas, el mundo ha escuchado un susurro constante, un rumor que viaja como el viento a través de los pasillos de la historia. Pero hoy, ese viento se ha convertido en una tormenta. La historia que ha estado oculta en las sombras finalmente está saliendo a la luz, y las consecuencias prometen ser nada menos que explosivas. Imaginen por un momento los grandes salones del Palacio Real. Imaginen el eco de pasos sobre el mármol frío y las conversaciones que se han mantenido selladas herméticamente detrás de pesadas puertas doradas durante generaciones. Allí, donde el silencio suele reinar, los secretos han comenzado a gritar. Lo que comenzó como simples habladurías en los periódicos sensacionalistas, lo que eran apenas murmullos en las salas de estar de la aristocracia y miradas cómplices entre ayudantes privados, ha evolucionado. Ya no es solo un chisme, se ha transformado en una narrativa capaz de cambiar para siempre la forma en que el público entiende a una de las figuras más queridas y polémicas de la realeza moderna, el príncipe Harry. Y en el centro de este huracán hay un hombre que muchos habían pasado por alto hasta ahora, un hombre cuyas palabras tienen el poder de mover los cimientos de la historia misma, Nicholas S. Pausa para la comunidad. Antes de continuar desentrañando este misterio, les invito a que hagan clic en el botón de me gusta, se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones. Su apoyo es vital para que sigamos trayendo estas verdades a la luz. Ahora, preguntémonos con sinceridad, ¿cómo puede una sola revelación sacudir los cimientos de una familia tan poderosa? Hablamos de una familia cuyas vidas son examinadas constantemente, donde cada movimiento es capturado por la mirada implacable de las cámaras, y donde cada relación se observa bajo una lupa gigante. La respuesta no es sencilla. Yace en una historia antigua que combina la traición, el secreto y una red de relaciones tan compleja que se extiende por décadas. Es un cuento triste y humano que entrelaza los destinos de la inolvidable princesa Diana, el actual rey Carlos, el oficial James Hewitt y, en última instancia, el del propio príncipe Harry. Ustedes han escuchado los rumores, han leído los titulares que sugerían escándalo e intriga, han escuchado las sugerencias, dichas en voz baja, de que James Hewitt, aquel oficial de caballería famoso por su vínculo con la princesa Diana, podría haber jugado un papel mucho más importante en la vida del príncipe Harry de lo que el mundo jamás supo. Sin embargo, hasta el día de hoy, todos esos comentarios eran exactamente eso: susurros, especulaciones que nadie podía probar, pero que tampoco nadie podía refutar por completo. Era una historia tentadoramente cercana a la verdad, pero siempre fuera de nuestro alcance. Pero ahora, todo ha cambiado. Nicholas S., un hombre con un pie firmemente plantado dentro de los pasillos del poder, ha dado un paso al frente. No lo ha hecho con los comunicados cuidadosamente redactados que solemos esperar de los portavoces reales. No, lo ha hecho con algo mucho más directo, mucho más condenatorio y potencialmente capaz de alterar la historia. ¿Qué reveló exactamente? ¿Cómo se conecta esto con la especulación que ha durado décadas sobre el verdadero origen del príncipe Harry? Y lo más importante, ¿qué significa esto para la familia real en su conjunto? Porque en una familia como esta, cada secreto tiene un peso político, social y, sobre todo, emocional. Para entenderlo debemos volver al principio, porque esta historia no trata solo de un escándalo. Trata sobre las presiones ocultas de la realeza. Trata sobre el costo emocional que paga un niño atrapado entre la expectativa del deber y la dura realidad de la vida. Trata sobre hasta dónde llegarán algunos para mantener las apariencias. Imaginen a un joven príncipe Harry, nacido bajo el resplandor cegador de la atención pública. Un niño con el mundo entero observando, con una madre asediada día y noche por los medios de comunicación, y un padre cuyas propias relaciones complicadas creaban un telón de fondo de tensión y secretos. En medio de este escenario, los rumores sobre su paternidad comenzaron a tomar forma.
fueron alimentados por momentos, tanto públicos como privados, que muy pocos fuera de los muros del palacio podían comprender realmente. James Hewitt entró en esta historia no simplemente como una nota al pie de página, ni como una sombra en la vida de la princesa Diana. Entró como un hombre cuya relación con ella se convirtió en uno de los asuntos más examinados de la historia moderna. Cada una de sus palabras, cada gesto, cada acción fue documentada, diseccionada y debatida, tanto por la prensa como por el público. Sin embargo, incluso mientras el mundo se centraba en su romance con Diana, una pregunta persistía en tonos apagados, como un fantasma que se niega a irse. ¿Podría su conexión con Diana tener implicaciones más profundas? ¿Podrían los rumores que han perseguido al palacio durante años tener finalmente algo de verdad detrás de ellos? La participación de Nicholas S. en este momento es particularmente significativa. Él no es un extraño mirando desde afuera, es una figura de confianza, con lazos de larga data con la familia. Es alguien cuya perspectiva tiene peso y credibilidad. Cuando los expertos hablan, la gente opina, pero cuando los iniciados hablan, el mundo escucha. Cuando alguien de su estatura confirma detalles que antes solo eran especulaciones, transforma el rumor en algo mucho más sustancial. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Ha abierto la puerta a una historia que combina el drama familiar íntimo con la importancia histórica. La intriga comienza con una palabra: paternidad. Es una palabra que tiene peso en cualquier familia, pero que conlleva implicaciones monumentales en un contexto real. Las preguntas sobre el linaje, la herencia y la legitimidad no son solo asuntos personales. Se extienden hacia afuera como ondas en el agua, afectando a la monarquía, al público y a la percepción de la institución misma. La paternidad en la familia real nunca es un asunto trivial. Toca la sucesión, toca la narrativa histórica de la monarquía y toca la imagen que la familia proyecta al mundo. Cada pizca de incertidumbre es amplificada exponencialmente por la imaginación del público. Entonces, ¿qué revela Nicholas S. sobre la paternidad del príncipe Harry? La respuesta, tal como él la enmarca, está lejos de ser simple. Es una revelación llena de matices, ensombrecida por décadas de secretos cuidadosamente mantenidos y complicada por emociones personales y públicas que nos recuerdan que, al final del día, incluso los príncipes son humanos buscando su propia verdad. Esta declaración de Nicholas S. no es simplemente un comentario más. Es un terremoto. Es una afirmación que desafía todo lo que creíamos saber, que nos obliga a tirar a la basura las narrativas aceptadas y a mirar con nuevos ojos la historia oficial. Es una verdad incómoda que plantea preguntas que resonarán mucho más allá de los muros de piedra del palacio, llegando hasta la conciencia misma de la sociedad. Pero, queridos amigos, no nos apresuremos. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta revelación, para sentir el peso real de estas palabras, debemos viajar atrás en el tiempo. Debemos sumergirnos en el contexto, en la atmósfera sofocante de una época, en la que Diana y Carlos navegaban por las traicioneras aguas del matrimonio, la paternidad y el escrutinio público. Hablamos de las décadas de 1980 y 1990. Fueron tiempos turbulentos para la familia real, tiempos de tormenta. En aquellos años, cada paso en falso se amplificaba como un trueno, y cada decisión personal era diseccionada por millones de personas hambrientas de noticias. La relación entre Diana y Carlos era compleja, un tejido frágil cargado de amor y conflicto, de lealtad y, tristemente, de traición. Fue en medio de esta compleja telaraña emocional donde entró James Hewitt. Su presencia, aunque publicitada por los tabloides como un romance escandaloso, tenía capas mucho más profundas que solo ahora comienzan a tener sentido a la luz de la divulgación de Nicholas S. No era solo un amante, era una pieza clave en un rompecabezas que ha tardado décadas en completarse. Aquí surge una pregunta crucial, una que quizás ustedes mismos se estén haciendo ahora mismo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ha surgido esta revelación en este momento específico?
décadas después del nacimiento del príncipe Harry y mucho después de que la especulación mediática alcanzara su punto máximo. El tiempo es un juez misterioso. La decisión de Nicholas S. de hablar no pudo haber sido tomada a la ligera. Un hombre en su posición sabe que sus palabras cargan con consecuencias potenciales no solo para Harry como individuo, sino para la monarquía entera como institución. Cada frase se pesa en oro y en dolor. Y sin embargo, aquí estamos. Estamos al borde de comprender una verdad que ha estado oculta durante mucho tiempo. Una verdad con el poder de remodelar dramáticamente la percepción pública de una de las familias más famosas de la historia. Pero mientras profundizamos en este misterio, es vital recordar el elemento humano. A veces olvidamos que detrás de los títulos y las coronas hay personas de carne y hueso. Pensemos en el príncipe Harry. Nació bajo el resplandor cegador de la atención internacional. Un niño que ha navegado su vida con el extraño equilibrio entre el privilegio extremo y la presión insoportable. Los rumores que rodean su paternidad no han sido solo tinta en un papel. Han añadido un peso no dicho a su vida, una tensión de fondo que quizás ha influido en sus relaciones, en sus decisiones más íntimas y en su propia identidad. Lo que está en juego en esta historia no es meramente especulativo, es profundamente personal, afecta vidas reales y emociones reales, sangre y lágrimas. Y es a través de la lente de la visión de Nicholas S. que comenzamos a juntar las piezas de lo que realmente podría haber sucedido detrás de esos muros de palacio que todo lo ven y todo lo callan. Lo que hace que esta historia sea irresistible para el público no es solo el escándalo barato. No, es la tragedia humana. Son las capas dramáticas de traición, secreto y emoción cruda. Nos sentimos atraídos por la tensión entre la apariencia y la realidad, por el brutal contraste entre la sonrisa pública y la lágrima privada. Hay una emoción en lo desconocido, un deseo primitivo de ver revelado lo oculto, y en este caso, las apuestas no podrían ser más altas. Todas las familias tienen secretos. Seguramente la suya también los tiene. Pero pocas familias en el mundo cargan con secretos que tienen el peso histórico y social de la familia real británica. Y aquí, finalmente, uno de esos grandes secretos está listo para salir a la luz. A lo largo de los próximos capítulos de esta historia que estamos desentrañando juntos, exploraremos los orígenes oscuros de los rumores. Analizaremos el carácter y las motivaciones de James Hewitt, la credibilidad de nuestro informante Nicholas S., y el contexto doloroso del matrimonio de Diana y Carlos. Desentrañaremos la intrincada red de manipulación de los medios y la especulación pública. Cada paso que demos descubrirá una nueva pieza del rompecabezas, revelará hechos sorprendentes y planteará preguntas que exigen respuestas. Ustedes se encontrarán preguntando, ¿qué pasó realmente? ¿Quién sabía qué? ¿Y cuándo lo supieron? Y quizás lo más importante, ¿cómo cambiará la revelación de esta verdad largamente reprimida la forma en que el mundo ve al príncipe Harry y a la monarquía en su conjunto? Para entenderlo, debemos volver al origen. Todo comenzó hace décadas, en susurros y conversaciones en voz baja detrás de las puertas del palacio, allí donde ningún micrófono podía llegar y ninguna cámara podía capturar la sutil tensión en el aire. El público veía el glamour. Veían los carruajes dorados, las sesiones de fotos meticulosamente organizadas, las caras sonrientes, saludando desde los balcones adornados con terciopelo. Pero detrás de ese exterior brillante, detrás de la fachada de cuento de hadas, había grietas, había secretos, rumores que perseguirían a la familia real durante años como fantasmas en un castillo antiguo. Y entre todos ellos, una pregunta persistía como una sombra sobre cada aparición pública, sobre cada fotografía familiar, sobre cada titular susurrado en los kioscos de prensa. ¿Podría la verdad sobre la paternidad del príncipe Harry ser algo que nadie quería decir en voz alta? Desde el momento en que Harry nació, la especulación lo siguió como un compañero silencioso e indeseado. Los bebés reales siempre están bajo escrutinio,
Son propiedad del Estado desde su primer aliento. Pero Harry parecía atraer la atención por razones más allá de lo ordinario. Era el segundo hijo de la princesa Diana y el príncipe Carlos, el repuesto, como dicen cruelmente. Un niño cuya existencia misma llevaba el peso de la expectativa pública y la fascinación de los medios. Pero, desconocido para el mundo en ese entonces, también llevaba la corriente subterránea de un rumor que se negaba a morir. Los susurros surgieron primero en silencio, casi inocuamente. Eran comentarios en cócteles de la alta sociedad, en reuniones sociales exclusivas y alguna nota ocasional en las columnas de los tabloides. Personas que habían vislumbrado el funcionamiento interno de la vida real, personal de servicio, parientes lejanos e informantes de palacio, insinuaban algo inusual. ¿Pero qué era exactamente? ¿Y por qué nadie lo confirmaba? La cronología de estos susurros es crucial para entender el panorama completo. Harry nació en 1984. Era un período en el que el matrimonio de Diana con Carlos ya mostraba grietas profundas que el público solo podía adivinar. La imagen de cuento de hadas proyectada durante la boda del siglo había comenzado a desmoronarse. La vulnerabilidad de Diana era palpable. Su aislamiento en un palacio frío y su creciente fama mundial crearon un paisaje complejo donde las relaciones personales podían ser fácilmente malinterpretadas o deliberadamente tergiversadas. Y en ese escenario de soledad y necesidad de afecto, entra James Hewitt, el oficial de caballería que se convirtió en una figura central y tal vez trágica en la vida de Diana. El romance de James Hewitt con la princesa Diana, cuando finalmente se hizo público, no fue solo un escándalo. Fue gasolina arrojada sobre un fuego que ya ardía en secreto. Mientras el mundo se distraía con los titulares sensacionalistas sobre la infidelidad y el tercero en el matrimonio, una pregunta mucho más silenciosa, mucho más insidiosa, comenzó a salir a la superficie como una mancha de aceite en el agua. Una pregunta que nadie se atrevía a imprimir en la portada, pero que todos pensaban. ¿Podría el príncipe Harry ser algo más que el hijo de Diana y Carlos? ¿Podría haber una verdad más profunda, una verdad biológica, acechando bajo el escándalo público? Este rumor, mis amigos, no estalló de la noche a la mañana. No fue una explosión repentina, sino una planta venenosa que creció lentamente, capa por capa, alimentada por contradicciones, por tiempos curiosos y por observaciones que, a primera vista, parecían triviales. La gente comenzó a mirar, y cuando la gente mira con atención, empieza a ver cosas. Notaron las semejanzas. Algunos en voz baja decían que Harry compartía más rasgos físicos con Hewitt que con el propio príncipe Carlos. Señalaban el cabello, esa inconfundible melena pelirroja que se convirtió en la firma de Harry. Señalaban la estructura de la mandíbula, la sonrisa pícara. Otros, más observadores, notaron comportamientos, temperamentos o gestos. Mientras Carlos era conocido por su rigidez y su estoicismo, Harry era vibrante, impulsivo, emocional, rasgos que parecían inconsistentes con lo que se esperaba del heredero de Windsor. Cada observación, por sí sola, no era concluyente. Podían ser coincidencias. La genética es un juego de azar, después de todo. Pero juntas, estas pequeñas piezas formaron un patrón demasiado intrigante para ignorarlo. Y aquí es donde la historia se divide. Mientras los tabloides jugaban con estas ideas para vender periódicos y crear historias sensacionalistas, los susurros entre los que estaban cerca del palacio, los cortesanos, los ayudantes, la vieja guardia, tenían un peso diferente. Allí no era chisme de ídolos. Allí había una seriedad sombría. Había una comprensión tácita de que esto no era un juego. Alguien, en algún lugar de esos pasillos fríos, sabía más de lo que dejaba ver. Una de las primeras chispas que encendió esta hoguera de especulación provino de algo tan simple como el calendario, el momento de los encuentros de Diana con Hewitt. La línea de tiempo pública,
La versión oficial que nos vendieron sugería interacciones sociales casuales, encuentros inocentes. Pero los iniciados sabían que la verdad era mucho más íntima. Las entradas en los diarios personales, los recuerdos del personal de servicio y las entrevistas posteriores pintaron un cuadro muy diferente. Pintaron la imagen de una conexión emocional profunda, una pasión que coincidió peligrosamente con algunos de los momentos más cruciales de la vida temprana de Harry. Debemos entender a Diana en ese momento. Incluso mientras mantenía sus deberes como madre y princesa ante las cámaras, buscaba refugio. Se confiaba a Hewitt de maneras que nunca pudo con Carlos. Buscaba consuelo, comprensión y apoyo en brazos de otro hombre. Para aquellos que observaban de cerca, la superposición entre su vida personal desesperada y su vida maternal creó la tormenta perfecta para la especulación. Y, sin embargo, el mundo, cínico por naturaleza, exigía pruebas. Querían algo tangible más allá de los rumores y las indicaciones sutiles. El personal real, siempre leal pero innegablemente humano, comenzó a sentir la tensión en el aire. Los mayordomos, las niñeras, los guardias, ellos ven todo y no dicen nada hasta que lo hacen. Algunos observaron momentos de secreto que no se alineaban con el estricto protocolo real. Puertas dejadas ligeramente entreabiertas, conversaciones susurradas en pasillos que debían estar vacíos, gestos entre Diana y Hewitt que parecían cargados de un significado oculto, miradas que decían más que 1000 palabras. Estos detalles aparentemente menores, a menudo descartados por el observador casual como tonterías, se convirtieron en piezas de un rompecabezas que los iniciados armaron silenciosamente a lo largo de los años. Cada pequeña anomalía alimentaba la narrativa. Había una historia aquí, una historia que el público aún no había captado por completo. A principios de la década de 1990, la especulación había mutado. Ya no eran solo susurros en las cenas de gala, estaba empezando a infiltrarse en las narrativas de los medios de comunicación, aunque de formas codificadas o cautelosas. Los titulares lanzaban indirectas sobre escándalos. Fuentes anónimas sugerían secretos de familia. Los comentaristas debatían implicaciones sutiles en la televisión. Sin embargo, el palacio, esa máquina antigua y poderosa, mantenía un control estricto sobre su mensaje. Negaban todo. Negaban cualquier cosa que pudiera confirmar los rumores. Pero aquí está la ironía. La negación misma, por supuesto, solo añadía más intriga. Porque en asuntos reales, cuando el palacio se molesta en negar algo con tanta vehemencia, a menudo lleva tanto peso como una confirmación. La tensión entre las declaraciones públicas de familia feliz y el conocimiento privado de la ruptura alimentó el misterio. Para aquellos que seguían la historia de cerca, era como si una cuenta regresiva silenciosa hubiera comenzado. Todos esperaban a que alguien, finalmente, tuviera el valor de decir la verdad. Mientras tanto, la figura pública de James Hewitt añadió otra capa al drama que se desarrollaba. Su carrera como oficial de caballería, combinada con su encanto natural y su conciencia de cómo manejar a los medios, lo convirtió en una figura convincente. Era el villano perfecto para unos y el amante trágico para otros. También era un chivo expiatorio conveniente para los rumores que se arremolinaban. Sus entrevistas y declaraciones a lo largo de los años revelaron fragmentos de su personalidad. Hubo momentos de franqueza y admisiones ocasionales, pero siempre cuidadosamente curadas. Hewitt sabía caminar por la cuerda floja para evitar cruzar los límites que podrían provocar un escándalo legal o la ira total de la corona. Sin embargo, cada fragmento, cuando se ve a través de la lente del tiempo, parecía sugerir una profundidad oculta, una complejidad que el público solo podía especular. El patrón era claro para aquellos que miraban de cerca. El romance con Diana era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y complicado. Pero no olvidemos a la víctima inocente de todo esto. Las apuestas emocionales para el príncipe Harry eran profundas, incluso si él no era consciente de ellas cuando era un niño.
Crecer en un hogar donde las apariencias eran lo más importante y los secretos eran la moneda de cambio, inevitablemente lo marcó. Harry fue influenciado por las corrientes subterráneas de tensión, por las señales sutiles en el comportamiento de los adultos y por las narrativas silenciosas susurradas por quienes lo rodeaban. Mientras navegaba por la escuela, las amistades y la atención pública, el telón de fondo de la especulación sobre quién era su verdadero padre se convirtió en un peso invisible sobre sus hombros. Mientras Carlos, Diana y más tarde Hewitt tenían sus roles en este drama, fue Harry quien cargó con las consecuencias de estas vidas cruzadas. Cada sonrisa para las cámaras, cada gesto captado en una película se convertía en un lienzo para la interpretación. Era un niño siendo analizado como un espécimen de laboratorio. Outsiders e insiders por igual trataban de decodificar su rostro, buscando la verdad en sus ojos. Quizás lo más convincente de todo es que el rumor persistió porque nunca fue definitivamente probado ni refutado. La ausencia de evidencia concluyente permitió que la historia prosperara, mutando como un virus a medida que pasaba de un observador a otro, de una publicación a la siguiente. En ausencia de claridad, la imaginación y la sospecha florecieron sin control. Cada semejanza notada en fotografías antiguas, cada peculiaridad de comportamiento, cada declaración ambigua se convirtió en alimento para la especulación. Y así, el escenario estaba listo para que alguien rompiera el silencio. La pregunta que perseguía al palacio, que obsesionaba a la prensa y que eventualmente consumió la curiosidad del público, era simple en su redacción, pero devastadora en su impacto. Una pregunta capaz de derribar imperios. ¿Podría el niño que todos asumían que era hijo del príncipe Carlos tener, en realidad, un padre diferente? Durante años, esta interrogante flotó en el aire como una niebla tóxica. Y, sin embargo, en medio de todas las conjeturas y rumores de pasillo, comenzó a surgir un reconocimiento creciente entre los iniciados, aquellos que caminan por las alfombras rojas y conocen los secretos oscuros. Se dieron cuenta de que esta historia ya no se trataba solo de especulación ociosa. Se trataba de la verdad. Y la verdad, mis amigos, es peligrosa. Cuando finalmente se revele, podría tener efectos sísmicos, no solo para las personas involucradas, que ya han sufrido bastante, sino para la monarquía misma. El Palacio de Buckingham, esa antigua maquinaria consciente del poder de la percepción, continuó maniobrando con cuidado. Jugaban una partida de ajedrez desesperada, suprimían historias, controlaban narrativas y gestionaban las apariencias con mano de hierro. Cada negación oficial, cada declaración controlada, era una estrategia calculada para contener una situación que, en su corazón, era completamente incontrolable en el tribunal de la opinión pública. Pero el silencio no puede durar para siempre. Entonces llegó la voz que no podía ser ignorada. Nicholas S. no es un comentarista cualquiera. Es un iniciado con credibilidad, con perspectiva y con el peso de la historia sobre sus hombros. Él se convirtió en el catalizador, la chispa que finalmente podría convertir el rumor en revelación. Sus declaraciones prometen aclarar décadas de especulación, ofreciendo una luz cegadora sobre el rompecabezas que ha cautivado al mundo. Y mientras el mundo espera su relato con la respiración contenida, los susurros que comenzaron silenciosamente detrás de puertas cerradas hace décadas están finalmente listos para emerger por completo. Las consecuencias de esto podrían ondular a través de la monarquía, los medios y la conciencia pública como un tsunami. Detengámonos un momento a pensar. Los orígenes de este rumor no son simplemente una curiosidad histórica. Son un estudio profundo sobre el comportamiento humano, sobre el secreto y la percepción. Esta historia nos ilustra cómo incluso la observación más pequeña, una mirada fugaz, un parecido físico, una entrada triste en un diario, puede escalar hasta convertirse en una narrativa que da forma a la opinión pública y a la identidad personal. Nos revelan una verdad paradójica. El secreto y la negación, aunque tienen la intención de proteger, a menudo tienen el efecto contrario. El silencio permite que la imaginación llene los vacíos,
Y es en esos vacíos donde la intriga florece con más fuerza. Y lo más importante, todo esto prepara el escenario para la revelación que Nicholas S. está listo para entregar. Una revelación que promete desafiar nuestras suposiciones, provocar un debate feroz y no dejar a nadie indiferente. Pero justo cuando el mundo pensaba que había captado la magnitud de los susurros, aparecieron las primeras grietas en la narrativa cuidadosamente mantenida por el palacio. Documentos olvidados, diarios íntimos y entrevistas antiguas, cada uno aparentemente insignificante por sí solo, comenzaron a formar un mosaico que insinuaba algo mucho más extraordinario de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las superposiciones sutiles en los tiempos, en el comportamiento y en las relaciones personales pintaron un cuadro que rogaba la pregunta: ¿y si los susurros fueran ciertos? ¿Y si lo fueran? ¿Cómo respondería la monarquía cuando la verdad ya no pudiera ser contenida en una caja fuerte? La respuesta, como descubriremos, implica una interacción compleja de lealtad, traición y el deseo muy humano, y a veces desesperado, de proteger a la familia a toda costa. Pero la parte más asombrosa aún está por llegar. Porque incluso mientras los rumores hervían a fuego lento y el público especulaba en los bares y en las calles, nadie había escuchado la historia completa. No hasta que la perspicacia de Nicholas finalmente le dio forma, color y consecuencia. Esa revelación, cuando llegue, dejará a todos cuestionando lo que creían saber sobre una de las familias más famosas de la historia. El escenario está listo. Los susurros están listos para convertirse en palabras. Y los secretos que han permanecido en las sombras durante décadas están finalmente dando un paso hacia la luz. Pero la historia no se detiene aquí. No puede detenerse aquí. El próximo capítulo nos llevará más profundo, hacia el corazón mismo del misterio. Entraremos en la vida de James Hewitt. Exploraremos al hombre que está en el centro del huracán, las motivaciones detrás de sus acciones y las formas en que su presencia se cruzó con la familia real de maneras que nadie fuera del palacio podría haber anticipado. Lo que viene a continuación desafiará sus suposiciones, revelará contradicciones dolorosas y dejará a la audiencia cuestionando todo lo que pensaban saber sobre los orígenes de este rumor explosivo y duradero. ¿Quién era realmente James Hewitt? Para el público era el apuesto oficial de caballería que capturó la atención de la princesa Diana. Una figura cuyo encanto, modales impecables y antecedentes militares lo hacían parecer respetable e intrigante a la vez. El amante perfecto para una novela romántica. Pero detrás de los titulares y el sensacionalismo barato de los tabloides, la historia de Hewitt era mucho más compleja. Estaba mucho más entrelazada con la familia real de lo que la mayoría de la gente podría haber imaginado jamás. Entender a este hombre es crucial. ¿Por qué? Porque su presencia en la vida de Diana está en el centro mismo de los susurros que rodean la paternidad del príncipe Harry. James Hewitt nació en un mundo que exigía disciplina y rendimiento. Tuvo una educación empapada en estructura, expectativa y tradición británica. Desde una edad temprana, fue entrenado para sobresalir, para seguir órdenes sin rechistar y para navegar una jerarquía rígida que premiaba la lealtad y la obediencia por encima de todo. El oficial de caballería de la fama posterior fue moldeado por estas experiencias formativas. Cultivó una personalidad que era a la vez segura y compuesta, capaz de moverse sin esfuerzo en situaciones sociales que podrían intimidar a otros hombres. Era un hombre diseñado para servir a la corona, pero terminó convirtiéndose en su mayor dolor de cabeza. Bajo el exterior pulido de su uniforme, bajo esa fachada de disciplina militar y frialdad británica, James Hewitt era un hombre de contradicciones. Era un espíritu inquieto, un alma que, como tantas otras, anhelaba conexión, anhelaba reconocimiento, y a veces buscaba validación de maneras peligrosas que podían desdibujar las líneas entre su vida profesional como oficial de la reina y su vida personal como hombre. La vida de Hewitt dio un giro dramático, casi cinematográfico, cuando entró en la órbita de la princesa Diana. Al principio,
pareció casi accidental. Fue una convergencia de círculos sociales, un encuentro casual entre conocidos mutuos que podría haber parecido inocuo para cualquier observador. Pero el destino tiene formas curiosas de tejer sus hilos. La conexión entre ellos fue inmediata, eléctrica e intensa. Diana, que en ese momento ya luchaba desesperadamente contra las presiones asfixiantes de la vida real, encontró en Hewitt algo que le faltaba en su propio hogar. Encontró a alguien que podía escuchar, alguien que podía empatizar, alguien que respondía a sus emociones de una manera que el príncipe Carlos, con su rigidez y sus propios demonios, a menudo no podía. La intimidad emocional que compartieron fue innegable. No se trataba solo de un romance físico, era una conexión del alma. Cartas privadas, entrevistas posteriores y memorias publicadas años después revelan que su relación fue mucho más allá de una amistad casual. Fue un romance marcado por la pasión, por el secreto absoluto y por una profunda dependencia emocional mutua. Sin embargo, lo que hizo que su relación fuera particularmente volátil, una bomba de tiempo esperando estallar, fue el tiempo, el cuándo. Mientras el mundo especulaba sobre los problemas entre Diana y Carlos, los susurros sobre Hewitt comenzaron a sugerir algo aún más provocativo, algo peligroso. ¿Podría su relación con Diana haberse superpuesto con los momentos críticos en el desarrollo temprano del príncipe Harry? Aquí es donde la historia se vuelve turbia. Algunos señalaron con dedo acusador el parecido físico entre Harry y Hewitt en las fotografías. La gente hablaba del cabello rojizo, de las pecas, de los gestos e incluso de ciertos rasgos de comportamiento. Para los extraños, estas observaciones parecían especulativas, tal vez incluso fantasiosas, producto de una imaginación colectiva hiperactiva. Pero para aquellos que se movían en los círculos internos del palacio, para los que veían a la familia real de cerca, estas no eran simples fantasías. Eran señales. Señales de alarma que no podían ser ignoradas. El propio Hewitt era un hombre de luces y sombras. Públicamente proyectaba una confianza inquebrantable, a menudo puntuada por un humor autoconsciente y un encanto devastador. Sabía cómo sonreír a las cámaras, pero en privado luchaba. Luchaba con el peso aplastante del secreto, con el conocimiento aterrador de que sus acciones en la cama podrían alterar vidas, destruir reputaciones e incluso cambiar la línea de sucesión al trono británico. En entrevistas realizadas años más tarde, Hewitt hablaría con franqueza sobre su afecto por Diana. Pero si escuchan atentamente, siempre lo hacía con una atención cuidadosa a lo que revelaba y, más importante aún, a lo que ocultaba. Cada revelación era un movimiento calculado en un tablero de ajedrez, un equilibrio precario entre la honestidad y la autopreservación. Él conocía el poder de la sugestión, sabía el impacto que tiene una media verdad, y entendía perfectamente cómo la imaginación del público podía llenar los espacios vacíos dejados por el silencio. La intensidad emocional de la conexión entre Diana y Hewitt no puede ser exagerada. Debemos entender esto para entender la historia. Para Diana, James Hewitt no era solo un amante, era un salvavidas. Era una cuerda a la que aferrarse en un matrimonio tenso por la infidelidad, el deber y el escrutinio público. Para Hewitt, por otro lado, era una mezcla complicada. Había afecto genuino, sí, había lealtad, pero también había ambición personal. ¿Quién no se sentiría tentado por el amor de la mujer más famosa del mundo? Su relación, aunque secreta, dejó rastros sutiles en el registro público como huellas en la arena antes de que suba la marea. Los observadores notaron miradas robadas en eventos de polo, notaron reuniones discretas y notaron las pistas en los propios relatos de Diana sobre su paisaje emocional. Cada uno de estos detalles, menores si se ven de forma aislada, contribuyó a la percepción de que algo más significativo, algo tectónico, podría estar ocurriendo bajo la superficie, y esa percepción alimentaría los rumores durante décadas.
El momento de su aventura también se cruza con uno de los períodos más examinados en la historia real. Hablamos de principios y mediados de la década de 1980. Fueron años caracterizados por altas expectativas públicas, un escrutinio mediático intensivo y una familia bajo observación constante. Diana era joven, muy visible y dolorosamente consciente de las presiones a su alrededor. La presencia de Hewitt le ofreció un escape emocional, un respiro de los protocolos rígidos y fríos de la vida en el palacio. Sin embargo, este escape conllevaba riesgos mortales para la reputación de la corona. Cada reunión clandestina, cada conversación susurrada en la oscuridad, tenía el potencial de extenderse hacia afuera, afectando las percepciones de lealtad, moralidad e incluso legitimidad dentro de la familia real. Pero, ¿qué pasa con el propio Hewitt? ¿Cómo percibió él la gravedad de su relación con la futura reina? Los relatos sugieren que él entendía los límites sociales, emocionales y morales que estaba cruzando. No era un tonto. Sin embargo, había una vulnerabilidad humana en él, un anhelo de conexión que a veces nublaba su juicio militar. Era consciente de que su papel podía tener consecuencias duraderas. Pero, como muchas personas que orbitan alrededor de la realeza, quedó atrapado. Atrapado entre el deseo personal ardiente y las restricciones impuestas por la tradición, la expectativa y el miedo. La tensión entre estas fuerzas moldearía no solo sus acciones, sino también las narrativas construidas a su alrededor en los años que siguieron. La percepción pública de James Hewitt es igualmente fascinante. Durante décadas, ha sido un villano para unos y un héroe romántico para otros. Ha sido vilipendiado, celebrado, escudriñado y diseccionado. Algunos lo ven como un pícaro encantador que brindó consuelo a una princesa que sufría. Otros lo ven como una fuerza disruptiva, un intruso cuya presencia complicó una dinámica familiar que ya era delicada. Sin embargo, rara vez el público ha tenido acceso a los matices de su personalidad. Rara vez hemos visto sus momentos de autorreflexión, su conciencia de lo que estaba en juego, o la complejidad de navegar una relación con alguien de la estatura de Diana. Entender la humanidad de Hewitt, sus fallos, sus miedos, sus deseos, es esencial. Es esencial para apreciar por qué los rumores que rodean la paternidad de Harry pudieron haber sido tomados en serio por aquellos que sabían la verdad, incluso si eran descartados por el observador casual. El romance, por su naturaleza, fue un estudio en secreto y discreción. Imaginen la logística. Las reuniones se organizaban con un cuidado obsesivo. Las conversaciones eran monitoreadas por el contexto. Se usaban nombres en clave. Se conducían coches con vidrios tintados por caminos secundarios. Y cada interacción, cada toque, llevaba el peso no dicho de la exposición potencial. Vivían en una burbuja de pasión, rodeados por un campo minado de realidad. La relación entre Diana y James Hewitt no era un simple romance de verano. Era una operación militar de alto riesgo. Requería una navegación constante entre dos mundos opuestos, la intimidad emocional abrasadora que compartían en privado y la cautela glacial necesaria para sobrevivir ante los ojos del público. Esta dualidad, la percepción pública cuidada frente a la realidad privada desordenada, preparó el escenario para las preguntas que persistirían mucho después de que el romance terminara y las cenizas se enfriaran. ¿Qué es lo que el mundo no sabía? ¿Y qué verdades fueron ocultadas deliberadamente bajo 7 llaves? Y luego, mis amigos, llegamos al problema más espinoso de todos: el tiempo, la cronología. La superposición de la relación de Diana y Hewitt con las ventanas críticas de la concepción del príncipe Harry fue la gasolina que alimentó este incendio durante décadas. Los observadores, aquellos que saben leer entre líneas, señalan los calendarios públicos, los recuerdos personales y las entradas de diarios olvidados. Todos sugieren una proximidad peligrosa entre Diana y Hewitt durante períodos que, si fueran ciertos, harían que las preguntas sobre la paternidad no fueran solo chismes, sino matemáticas puras.
Estas observaciones crearon las condiciones para un rumor que sería imposible de sofocar. El sutil juego entre lo que el público sabía y lo que los amantes vivían en secreto se convirtió en un terreno fértil para la especulación. Y la insistencia del palacio en negar todo, con esa rigidez típica de la monarquía, solo añadió más misterio a la intriga. Las propias declaraciones de Hewitt a lo largo de los años han sido una obra maestra de la ambigüedad. Han sido reveladoras, sí, pero siempre cuidadosamente protegidas. En sus entrevistas podemos escuchar ecos de afecto y conexión, momentos que bordean la confesión total, pero siempre se detiene justo al borde del precipicio. Nunca confirma lo que el público más desea saber. Esta cuidadosa navegación lo mantuvo en el punto de mira de la especulación, permitiéndole seguir siendo relevante, pero preservando sus límites legales y personales. Las contradicciones en su narrativa, lo que admite frente a lo que niega, alimentan directamente la curiosidad de la audiencia. Nos hace cuestionar su credibilidad, su verdad y, sobre todo, sus motivos. Pero al mismo tiempo, no podemos entender esta relación en aislamiento. No podemos juzgarlos sin mirar el contexto. El matrimonio de Diana con Carlos se estaba desmoronando. Las presiones de la vida pública eran aplastantes. Las expectativas impuestas por la monarquía eran una jaula de oro. Este fue el telón de fondo oscuro contra el cual se desarrolló este drama. El peso emocional de estas dinámicas influyó en las decisiones, restringió el comportamiento y complicó cualquier posibilidad de comunicación abierta. Dentro de este ambiente tóxico, la presencia de Hewitt fue más que un simple desliz romántico. Fue un salvavidas emocional. Fue una fuente de apoyo cuando no había ninguna. Y, inevitablemente, fue la chispa de una especulación que duraría décadas. A medida que se desarrolla nuestra historia, queda claro que entender a James Hewitt no se trata solo de desenterrar el pasado sensacionalista. Se trata de ver cómo el deseo humano, la necesidad emocional y las circunstancias crueles se cruzan para crear una narrativa que cautiva al público. Se trata de reconocer que incluso las instituciones más controladas, como la monarquía británica, son vulnerables a las fuerzas impredecibles de los sentimientos humanos. Las acciones de Hewitt, las decisiones desesperadas de Diana y las señales sutiles que enviaron a quienes los rodeaban crearon un patrón que los iniciados podían interpretar, pero que los extraños solo podían adivinar durante años. Y sin embargo, a pesar de todas las entrevistas, las memorias vendidas y la especulación infinita, una pregunta permanece intacta, flotando como un fantasma. ¿Cómo se conecta todo esto con el príncipe Harry? ¿Qué significaba realmente la presencia de Hewitt en el contexto de los rumores que se arremolinarían alrededor del joven príncipe? Aquí es donde la historia adquiere un significado aún mayor. Porque mientras el público puede haberse fijado en las interpretaciones de los tabloides y los relatos sensacionalistas, las personas que estaban más cerca de la familia, aquellos que vieron desarrollarse la dinámica privada, entendieron que había capas en la historia que solo ahora están siendo insinuadas por iniciados como Nicholas Soames. Es esta intersección entre la presencia de James Hewitt, el mundo emocional fracturado de Diana y el escrutinio invisible del palacio lo que prepara el escenario para la próxima gran revelación. Cada observación, cada contradicción, cada indicio de intimidad entre Hewitt y Diana contribuye a una narrativa que es tan convincente como controvertida. Y ahora, prepárense. Porque al pasar al siguiente capítulo, nos adentraremos en la perspectiva de Nicholas Soames, a quien algunos documentos refieren como Nicholas S. Él no es un simple comentarista. Su credibilidad y conexión con la familia real proporcionan una lente a través de la cual décadas de rumores finalmente pueden ser examinadas, aclaradas y tal vez confirmadas. Pero lo que Nicholas revela es mucho más inquietante de lo que cualquiera podría haber anticipado. Y las implicaciones van más allá de James Hewitt, más allá de Diana, y llegan al corazón mismo de la monarquía. La historia está a punto de volverse mucho más explosiva. Y les aseguro,
Nadie fuera del círculo íntimo está preparado para lo que viene a continuación. ¿Quién es Nicholas Soames y por qué su voz tiene peso en una historia tan peligrosa como esta? Para entender la gravedad de su revelación, primero necesitamos entrar en los pasillos del poder. Debemos mirar detrás de las cortinas de terciopelo y entrar en el santuario interior de una monarquía que ha prosperado gracias a la discreción, la lealtad y el secreto absoluto. Nicholas Soames no es un observador casual. No es un periodista buscando fama. Es un hombre con lazos profundos, casi sanguíneos, con la familia real. Es una figura cuya perspicacia no proviene solo de su posición, sino de relaciones personales forjadas a lo largo de décadas de confianza. Cuando alguien como él habla, el mundo escucha. El mundo se detiene, porque él se encuentra en la línea divisoria entre el iniciado y el testigo, entre el observador y el participante. La credibilidad de Soames tiene raíces profundas en la historia misma de Gran Bretaña. No es un hombre común, es el nieto de Winston Churchill. Sí, el mismo Churchill que salvó a la nación, un hombre cuya vida estuvo impregnada de política, influencia y servicio público al más alto nivel. Lleva en su sangre la historia de Inglaterra. Desde que era apenas un niño, Nicholas Soames fue moldeado para esto. No aprendió sobre el poder en los libros de texto. Lo respiró en el aire de su casa. Fue entrenado para comprender los matices invisibles del mando, el delicado equilibrio entre lo que se sabe en privado y lo que se permite que el público vea. Aprendió, quizás de la manera más dura, la necesidad absoluta de la discreción y la cuidadosa navegación requerida en entornos donde una sola palabra fuera de lugar puede derribar gobiernos o monarquías. Esta educación privilegiada y estricta cultivó en él una comprensión profunda, casi instintiva, del establishment británico y, crucialmente, de la monarquía misma. A diferencia de los extraños que presionan sus narices contra el cristal, especulando desde la ignorancia, Soames posee algo que el dinero no puede comprar: conocimiento de primera mano y contexto histórico. Y es precisamente esta perspectiva única la que transforma el rumor barato en una visión penetrante. A lo largo de los años, Soames ha cultivado relaciones dentro de la familia real que van más allá de lo protocolar. Son lazos de sangre y amistad que le otorgan una comprensión íntima tanto de las máscaras públicas como de los rostros privados de las figuras clave. Él ha estado allí, ha observado, ha conversado y ha aconsejado en situaciones de crisis donde la discreción no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. Estas no son interacciones casuales en una fiesta de jardín. Son momentos cargados de consecuencias. Momentos donde un paso en falso podría reverberar a través de la historia para siempre. Su proximidad a la familia le otorga un punto de vista privilegiado que pocos forasteros experimentarán jamás. Es como estar en el ojo del huracán. Mientras afuera todo es caos y ruido, adentro hay una claridad aterradora. Este punto de vista le permite percibir patrones, conectar puntos invisibles y notar contradicciones que permanecen ocultas para el ojo público. Cuando se trata de la historia del príncipe Harry, el papel de Soames es particularmente significativo, casi sísmico. Él ha sido testigo, durante décadas, del desarrollo de los rumores. Vio las señales sutiles, los intercambios de miradas y la dinámica cambiante dentro de la familia, mientras la prensa y el público solo podían especular con migajas de información. Donde los titulares de los tabloides exageraban, tergiversaban o sensacionalizaban por vender, él veía la realidad desnuda. Su visión cierra la brecha entre el rumor y la comprensión, ofreciendo una claridad dolorosa en una narrativa a menudo oscurecida por el secreto y la distracción. Entonces, ¿qué revela exactamente Nicholas Soames? El primer punto, y quizás el más devastador, es que los rumores que rodean la paternidad del príncipe Harry no son infundados. Permitan que eso se asiente por un momento. Durante años, los iniciados han susurrado en los pasillos sobre inconsistencias. Han hablado en voz baja sobre peculiaridades en los tiempos y en el parecido físico. Han notado señales sutiles que sugerían que la historia podría ser mucho más compleja,
mucho más humana y trágica de lo que se le había hecho creer al público. Soames confirma que estos susurros no eran meros chismes de lavandería. Eran observaciones hechas por aquellos que estaban lo suficientemente cerca para ver las grietas en la porcelana. Eran las verdades que el mayordomo veía, que la niñera callaba, que los amigos íntimos ignoraban por lealtad. Esto, por sí solo, replantea toda la narrativa. Nos obliga a reconsiderar las suposiciones que hemos formado a partir de décadas de cobertura mediática controlada. Sin embargo, las revelaciones de Soames no buscan el sensacionalismo por el sensacionalismo mismo. No es un ataque, es una explicación. Sus palabras están arraigadas en el contexto, en la historia y en las relaciones humanas. Explica cuidadosamente cómo las intersecciones de la vida solitaria de Diana, sus necesidades emocionales desesperadas y sus relaciones fracturadas tanto con el príncipe Carlos como con James Hewitt, crearon un caldo de cultivo donde la especulación no solo podía echar raíces, sino florecer. El palacio, agudamente consciente de estas dinámicas peligrosas, trabajó día y noche para mantener las apariencias. Controlaron las narrativas, negaron los rumores con una precisión nacida de siglos de experiencia en supervivencia. Levantaron muros de silencio. Pero como señala Soames, con la sabiduría de un hombre de Estado, ninguna cantidad de negación oficial, ningún comunicado de prensa con el sello real, podría suprimir completamente la realidad humana que sustentaba el chisme. El comportamiento humano, después de todo, tiene una forma obstinada de revelar verdades, incluso cuando las palabras intentan ocultarlas. Los ojos no mienten, incluso cuando la boca sí lo hace. Soames también nos ofrece una perspectiva sobre los desafíos que enfrentan aquellos en posiciones de confianza dentro de la familia real. Mantener la confidencialidad es primordial, es la regla de oro. Sin embargo, el peso del conocimiento conlleva su propia carga. Observar, saber la verdad y permanecer en silencio no es meramente una elección profesional. Es una responsabilidad con implicaciones profundas para el alma. El silencio corroe. En este contexto, la voluntad de Soames de hablar, incluso con cautela, es extraordinaria. Refleja un reconocimiento de que algunas verdades, por incómodas que sean, deben emerger eventualmente para que las heridas puedan sanar. Quizás lo más impactante es cómo Soames describe el paisaje emocional de la familia durante este periodo oscuro. Habla de tensión en el aire, tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Habla de preguntas no formuladas que flotaban en la mesa de la cena. Habla de las formas sutiles en que las relaciones cambiaron en respuesta a los rumores y las insinuaciones. Estos no son conceptos abstractos de una novela. Son realidades vividas. Son factores que afectaron el bienestar emocional de un niño llamado Harry, de sus padres y de todos los que los rodeaban. Las apuestas emocionales se vieron intensificadas por la mirada pública implacable que magnifica cada paso en falso, cada indicio de discordia, cada sutil semejanza física. La perspectiva de Soames nos permite ver cómo la vida privada y la percepción pública colisionaron violentamente, creando una narrativa que era a la vez intensamente personal e inherentemente política. Otro elemento crucial de la visión de Soames es la cronología de los eventos, la tiranía del calendario. Al rastrear las interacciones de Diana con Hewitt, al marcar el tiempo de los eventos familiares clave y el desarrollo posterior de los primeros años de Harry, Soames proporciona una línea de tiempo que contextualiza los rumores de una manera que pocos han podido hacer. Esta cronología destaca superposiciones, coincidencias y patrones. Si bien estos datos por sí solos nunca son concluyentes, la vida no es una ecuación matemática simple, construyen un caso convincente cuando se ven colectivamente. Es en esta cuidadosa reconstrucción de los hechos donde la verdadera gravedad de la historia comienza a emerger de la niebla. Soames también aborda las reacciones humanas a estas dinámicas. Relata sin nombrar a cada individuo, porque un caballero nunca cuenta todo, la ansiedad, la frustración y ocasionalmente
el resentimiento amargo que coloreaba las interacciones dentro del palacio, la conciencia de que los rumores podían socavar la autoridad de la corona, desestabilizar relaciones y manchar la percepción pública, creó una corriente constante de tensión subterránea. Era un mundo donde nadie podía confiar plenamente en nadie. En este mundo de techos altos y voces bajas, cada declaración, cada gesto, e incluso las conversaciones privadas más triviales, se medían con una balanza de precisión. Se pesaba el impacto potencial de cada palabra. Este escrutinio constante, esta vigilancia eterna, moldeó el comportamiento de los protagonistas de formas que habrían sido invisibles para el observador casual. Pero Nicholas Soames no es un observador casual. Lo que hace que su testimonio sea invaluable no es solo que confirma los rumores, es que nos ofrece una interpretación, nos da el porqué. Él nos explica por qué ciertas narrativas persistieron como una mala hierba, mientras que otros detalles fueron enterrados bajo tierra. Nos muestra cómo el juego complejo entre el secreto, la lealtad ciega y el interés personal influyó en qué información salía a la luz y cuál se quedaba en la oscuridad. Esta lente interpretativa es oro puro. Transforma observaciones dispersas en una historia coherente que el público finalmente puede seguir, manteniendo los matices necesarios para una comprensión justa. Soames también arroja luz sobre la maquinaria invisible del palacio, la gestión de los medios. Controlar la percepción siempre ha sido un acto de equilibrio delicado, como caminar por la cuerda floja sin red. Esto es especialmente cierto cuando las relaciones personales prohibidas se cruzan con el deber público sagrado. Soames describe cómo se emplearon negaciones cuidadosamente elaboradas, apariciones estratégicas ante las cámaras y mensajes sutiles para mitigar la especulación. Construyeron diques para contener el agua. Sin embargo, él reconoce una verdad fundamental. Estas estrategias, aunque efectivas a corto plazo, no podían contener la historia para siempre. La curiosidad humana es una fuerza de la naturaleza. El instinto de especular y la persistencia de la observación significaban que la narrativa evolucionaría de formas inesperadas. No se puede poner puertas al campo. Uno de los aspectos más convincentes de la perspectiva de Soames es su enfoque en las consecuencias. Él enfatiza que las implicaciones de los rumores no eran meramente sociales o políticas, eran profundamente personales. Afectaban el sentido de identidad de un joven Harry que buscaba su lugar en el mundo, afectaban la frágil estabilidad emocional de Diana y afectaban la percepción general de la monarquía. Las apuestas eran altísimas. Los efectos dominó se extenderían mucho más allá de los muros del palacio, influyendo en la confianza pública, en las narrativas de los medios e incluso en la interpretación histórica. En este sentido, la visión de Soames no es solo reveladora, es esencial. Es la llave maestra para entender el contexto más amplio en el que se desarrollaron estos eventos trágicos. A medida que nos acercamos al corazón de la revelación, queda claro que el testimonio de Soames no es una divulgación aislada, es parte de un continuo de conocimiento que conecta los puntos entre las relaciones personales, el tiempo, la cobertura mediática y la percepción pública. Al cerrar la brecha entre el rumor callejero y el conocimiento interno, proporciona un marco a través del cual la audiencia puede finalmente dar sentido a décadas de especulación. Y sin embargo, incluso con esta claridad, permanece una tensión en el aire. Una pregunta persistente que mantiene la historia viva y respirando. ¿Cuáles fueron exactamente los resultados de las investigaciones de paternidad? ¿Y cómo remodelarán la comprensión del linaje del príncipe Harry? La historia que Soames revela no se trata simplemente de escándalo barato. Se trata de la intersección del deseo personal, la presión institucional y la consecuencia histórica. Es una historia en la que cada personaje opera dentro de una jaula de restricciones, pero toma decisiones que resuenan mucho más allá de su contexto inmediato. Es una historia de secreto, lealtad y falibilidad humana.
iluminada por la perspectiva de alguien posicionado únicamente para entender tanto la narrativa pública como la verdad privada. Y así llegamos al momento que todos temían, una prueba que nunca debió ser conocida. Un secreto encerrado durante décadas. Un resultado que podría redefinir todo lo que el público pensaba sobre el príncipe Harry. La prueba de paternidad. Siempre ha sido el fantasma en el centro de esta tormenta. Un hilo silencioso, casi invisible, que une susurros, rumores y especulaciones en una historia que el mundo se muere por entender. Y sin embargo, durante años, permaneció oculto detrás de los muros del palacio, silenciado por el secreto y envuelto en negaciones cuidadosamente orquestadas. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo llegó a existir esta prueba en primer lugar? Las pruebas de paternidad no son asuntos casuales. Requieren consentimiento, requieren confianza y, a menudo, requieren una discreción más allá de los límites ordinarios. Dentro de la familia real, donde cada acción se magnifica 1000 veces, la idea de someter el linaje de un príncipe a una prueba científica es nada menos que explosiva. Es una herejía contra la tradición. Según las cuentas de los iniciados, la noción de probar la paternidad del príncipe Harry no surgió solo de la curiosidad ociosa, surgió del miedo. Surgió de una profunda preocupación interna sobre las narrativas conflictivas y las apariencias que no encajaban. Las preguntas habían comenzado a surgir, no públicamente en los periódicos, sino privadamente en las cenas frías y los despachos cerrados. Se hablaba sobre los tiempos, sobre el parecido innegable y sobre las sutiles pistas observadas por aquellos más cercanos a la familia. Los susurros eran persistentes. Y en el ambiente controlado del palacio, los susurros tienen una forma de crecer y volverse ensordecedores en las mentes de quienes deben gestionarlos. Las circunstancias que rodearon la prueba son turbias, como era de esperar. Se movieron en las sombras. Supuestamente la prueba se llevó a cabo con el máximo secreto. Confinada a un puñado de individuos de confianza absoluta que entendían tanto la sensibilidad como las implicaciones devastadoras. Era una operación de seguridad nacional disfrazada de asunto médico. Los resultados, según los iniciados, no se compartieron ampliamente, ni siquiera dentro del palacio. ¿Por qué? Precisamente por la tormenta que podrían desatar. Imaginen la tensión. Un solo pedazo de papel, una sola cadena de ADN, con el poder de confirmar o refutar décadas de rumores. Una prueba con el potencial de desestabilizar la dinámica familiar, destruir la percepción pública y reescribir el registro histórico. Era un barril de pólvora, cuidadosamente sostenido en una caja forrada de terciopelo, conocido por unos pocos elegidos, pero invisible para el mundo. Sin embargo, incluso en el secreto más profundo, la verdad tiene la mala costumbre de filtrarse. En la práctica, los resultados no se quedaron completamente ocultos. Los rumores de la existencia de la prueba comenzaron a circular sutilmente, alimentados por la observación, la deducción y la inevitable fuga de información que viene con las redes humanas. Alguien vio algo. Alguien escuchó algo. Y así, la leyenda de la prueba comenzó a crecer. Aquellos que trabajaban en los círculos internos, el personal leal, los asesores de toda la vida y los conocidos cercanos, comenzaron a juntar las piezas. No necesitaban ver un documento oficial para saber que algo estaba sucediendo. Lo veían en los patrones, visitas médicas inusuales, comportamientos nerviosos, conversaciones privadas que se detenían abruptamente cuando alguien entraba en la habitación. Y esas sutiles pistas que sugerían que se había tomado una medida científica drástica. La mera existencia de una prueba de paternidad se convirtió en un tema de especulación silenciosa, incluso sin conocer los resultados. Se hablaba de ello en las cocinas, en los establos, en los rincones oscuros donde la servidumbre fuma sus cigarrillos. Y aquí, mis amigos, es donde entra en juego el factor humano. El secreto tiene una naturaleza perversa. Tiene una forma de crear curiosidad, y la curiosidad, si no se controla, puede hacer metástasis como un cáncer
hasta convertirse en un rumor incontrolable. Las apuestas emocionales que rodeaban esta prueba eran inmensas para el príncipe Harry. Pensemos en él no como un príncipe, sino como un niño cuya infancia ya estaba complicada por la exposición pública y la tensión familiar. Ahora, imaginen que su propia identidad, su propia sangre, se pone en duda de una manera tan formal y definitiva. La posibilidad de que su paternidad fuera cuestionada científicamente podría haber sido devastadora para su psique. Los observadores adultos, la familia, el personal del palacio y los confidentes de confianza entendieron esto perfectamente. Por eso se tomaron todas las medidas posibles para contener el conocimiento. Querían proteger al niño. Pero, irónicamente, el acto mismo de realizar la prueba, independientemente del resultado, plantó las semillas. Semillas que crecerían hasta convertirse en especulaciones, luego en susurros, y finalmente, en titulares de prensa que romperían el corazón de cualquiera. Lo que hace que esta prueba sea tan controvertida no son solo los resultados biológicos, es el contexto. La madre de Harry, la princesa Diana, estuvo íntimamente involucrada con James Hewitt durante un periodo que algunos han argumentado con calendarios en la mano, que se superpone con los momentos críticos de la concepción de Harry. El público siempre se ha obsesionado con la narrativa sensacionalista de la aventura amorosa, la telenovela real. Pero los iniciados entendieron algo más grave. Entendieron que el tiempo, el secreto y la proximidad tenían implicaciones que iban más allá de una historia de amor escandalosa. Una prueba de paternidad en este contexto no es solo un procedimiento médico, es una medida de la verdad. Es una confirmación potencial de rumores que han hervido a fuego lento durante décadas. Es un juicio a la historia. El misterio se profundiza cuando consideramos la respuesta del palacio. O mejor dicho, su falta de respuesta. Oficialmente, la familia real nunca ha comentado sobre la prueba. Sus negaciones, cuando se ofrecen, son medidas, precisas y a menudo vagas. Son obras maestras de la diplomacia que no dicen nada. Pero esta falta de confirmación alimenta la misma curiosidad que el palacio busca controlar. El resultado de la prueba, según iniciados como Nicholas Soames, ha sido tratado como un asunto de máxima confidencialidad. Solo se compartió con aquellos considerados estrictamente necesarios. Una lista tan corta que cabría en una servilleta. Y, sin embargo, incluso entre estos círculos de confianza, las interpretaciones, las implicaciones y las reacciones varían. Esto crea un paisaje de verdades parciales y silencio estratégico. Es en este paisaje donde la tensión entre la percepción y la realidad se vuelve más aguda y dolorosa. El público, alimentado por décadas de especulación sensacionalista, imagina una narrativa, la del escándalo, la infidelidad y la intriga palaciega. Pero los iniciados, los que conocen la prueba y sus resultados, navegan por otra realidad. Una realidad en la que la lealtad, la discreción y las consecuencias pesan tanto o más que la curiosidad. Entre estos dos mundos se encuentra una zona gris, un espacio donde la verdad está estratificada, es compleja y a menudo profundamente incómoda. Es en este espacio oscuro donde Nicholas Soames entra para arrojar luz, para proporcionar claridad, perspectiva y perspicacia. La prueba en sí, el procedimiento, el manejo y los resultados, todo esto está envuelto en capas de secreto dignas de una agencia de inteligencia. Lo que se sabe, según las cuentas de los iniciados, es que el análisis de ADN se realizó con una precisión quirúrgica, fue interpretado con precaución extrema y almacenado con una confidencialidad blindada. La metodología, el momento y las salvaguardias fueron diseñados para evitar cualquier fuga. El palacio entendía que controlar la información es una cosa, pero controlar la imaginación humana es otra completamente diferente. Los humanos, particularmente aquellos que observan desde afuera con la nariz pegada al vidrio, son propensos a llenar los vacíos con especulaciones. Y lo desconocido en este caso era irresistible.
La dimensión psicológica aquí es crítica. Consideren el impacto en el príncipe Harry si hubiera sabido de la prueba cuando era niño. Imaginen las preguntas nocturnas, las dudas frente al espejo y la incertidumbre sobre quién es su padre. Incluso el simple conocimiento de que su parentesco podía ser cuestionado es suficiente para crear estrés, confusión y una complejidad emocional que ningún niño debería soportar. Los adultos que lo rodeaban, conscientes de esto, ejercieron una precaución extrema. Caminaban sobre cáscaras de huevo. Cada conversación, cada interacción, cada gesto fue cuidadosamente sopesado contra el potencial de una revelación no intencional. Y, sin embargo, a pesar de todas las precauciones, a pesar de todos los muros, la historia eventualmente encontraría su camino hacia el ojo público, no a través de un error descuidado, sino a través de la revelación deliberada, aunque cautelosa, de iniciados creíbles. La prueba también se convirtió en un fulcro, un punto de apoyo para la estrategia del palacio, gestionar la percepción, preservar la reputación y mantener el control son centrales para las operaciones reales. La existencia de una prueba de paternidad introduce una variable peligrosa que debe manejarse con delicadeza. Cada miembro del personal, asesor y miembro de la familia consciente de la prueba necesitaría navegar sus interacciones con Harry, con el público y con los medios voraces de una manera que minimizara el riesgo mientras preservaba la integridad. Las implicaciones operativas por sí solas son asombrosas. Nos ilustran cómo un solo procedimiento científico, una gota de sangre, puede ondular hacia afuera, influyendo en el comportamiento, las decisiones y las relaciones a través de múltiples niveles de la jerarquía más famosa del mundo. Pero quizás lo más intrigante es la forma en que la prueba se cruza con la observación humana más simple. La gente ve lo que quiere ver, pero la ciencia ve lo que es. Los observadores, aquellos con ojos de águila, notaron detalles menores. Al principio parecían insignificantes. Un gesto nervioso, un temperamento explosivo, señales de comportamiento que, ahora, vistas a través del espejo retrovisor de la historia, parecen mucho más significativas. En retrospectiva, estas señales que antes se descartaban como meras coincidencias ganan un peso aterrador cuando se ven junto a la existencia de una prueba de paternidad. Es un recordatorio humilde de que la verdad a menudo no se grita, se susurra. La verdad está codificada en la sutileza, en acciones y patrones que son invisibles hasta que el contexto los ilumina. Y es precisamente esta iluminación la que Nicholas Soames nos proporciona. Él conecta los puntos que el público solo podía adivinar. Sin embargo, incluso con esta revelación desde adentro, las contradicciones permanecen. Algunos argumentan que la simple existencia de la prueba es insuficiente para sacar conclusiones. Otros destacan que los resultados nunca se han revelado oficialmente con un sello real. Esta tensión entre el conocimiento parcial y la divulgación completa crea una narrativa rica en suspenso, incertidumbre y peso emocional. Es una historia donde cada respuesta genera 3 nuevas preguntas. Es una historia donde el elemento humano es inseparable del científico. Y aquí yace el núcleo del misterio de la prueba de paternidad. No es simplemente una cuestión de biología o de cadenas de ADN. Es una historia sobre la confianza rota, sobre el secreto corrosivo, sobre la familia y las consecuencias. Trata sobre cómo una sola pieza de evidencia, cuidadosamente guardada en una caja fuerte y solo parcialmente revelada, puede remodelar nuestra comprensión, provocar emociones crudas y desafiar todo lo que creíamos saber. La prueba existe en la intersección peligrosa entre la ciencia fría y el drama humano caliente. Es un catalizador para preguntas existenciales sobre identidad, linaje y legado. Pero, ¿cómo responde una familia real cuando un secreto de décadas amenaza con sacudir los cimientos mismos de su mundo cuidadosamente curado? Imaginen por un momento la tensión en los corredores dorados del palacio. No imaginen el glamour. Imaginen la ansiedad silenciosa del personal, que camina de puntillas.
Imaginen las expresiones medidas y tensas de los propios miembros de la realeza. Este no era un escándalo que pudiera manejarse fácilmente con un comunicado de prensa genérico o enviando a alguien de vacaciones lejos del balcón. No, esto era una cuestión de sangre. Era una cuestión de reputación y del delicado equilibrio de la percepción pública. Era un campo minado emocional y político, donde un movimiento en falso podría desencadenar consecuencias que se sentirían en todo el mundo. Las primeras reacciones no llegaron en declaraciones públicas, sino en los tonos apagados de conversaciones privadas a medianoche. Los asesores susurraban a los funcionarios superiores. El personal susurraba entre sí en las cocinas. Y la familia real navegaba por las aguas turbulentas del rumor, la especulación y la ansiedad privada. El príncipe Carlos, siempre agudamente consciente tanto de su imagen pública como de su legado histórico, tomó la situación con una seriedad medida. Detrás de las puertas cerradas de su despacho, sin embargo, había tensión. Había una mezcla de incredulidad, preocupación profunda y quizás resignación. Carlos había manejado narrativas dentro del palacio durante toda su vida, pero esto era diferente. Esto no se trataba de política, ceremonia o diplomacia internacional. Esto se trataba de su hombría, de su familia y del núcleo íntimo de la identidad de sus hijos. Era personal. La respuesta de la princesa Diana, según relatan los iniciados, fue profundamente emocional. Conocida por su sensibilidad, su intuición casi sobrenatural y su profundo sentido de responsabilidad hacia sus hijos, ella siempre había sido consciente de que los susurros sobre la paternidad de Harry existían en la oscuridad. Sin embargo, la aparición de una investigación formalizada, la realidad fría de una prueba de paternidad científica, cambió las apuestas por completo. Para Diana, la leona, no era solo una cuestión de percepción pública, era una cuestión de supervivencia emocional. Temía el impacto en Harry. Temía el estrés que esto podría causar en su mente joven y la forma en que podría alterar su comprensión de sí mismo y su lugar en la familia. Sus instintos protectores se agudizaron, creando una capa de intensidad emocional que infundía cada acción, cada conversación y cada decisión que tomaba. Durante este periodo oscuro, el personal y los asesores cercanos quedaron atrapados en una posición imposible. La lealtad exigía discreción absoluta, boca cerrada. Pero la curiosidad humana y la empatía complicaban las cosas. Eran agudamente conscientes de las implicaciones para Harry, para Diana y para Carlos. Entendían que cada gesto, cada comentario al pasar, e incluso el silencio mismo, podían llevar un significado oculto. Un paso en falso podría llevar a una interpretación errónea o a consecuencias no deseadas. El palacio, en esencia, se convirtió en un teatro de reacciones controladas. Cada individuo navegaba por un laberinto de emoción, deber y percepción. Es aquí donde comenzamos a ver las formas matizadas en que los rumores y el secreto influyen en el comportamiento humano. Carlos, por ejemplo, intentó mantener su compostura pública habitual, esa máscara de hierro que los Windsor saben usar también. Se reunía con asesores para discutir estrategias frías mientras mantenía sus reflexiones privadas bajo llave. Diana, mientras tanto, manejaba un desafío doble: su propia respuesta emocional turbulenta y su deseo desesperado de proteger a Harry de la lluvia radiactiva. El personal trabajaba incansablemente para mediar las tensiones, asegurando que las apariencias se mantuvieran impecables, incluso mientras las ansiedades internas hervían a fuego lento bajo la superficie. Cada día era un acto de equilibrio delicado sobre una cuerda floja. Y lo que hacía que la situación fuera infinitamente más complicada era la presencia, siempre constante, de la sombra de James Hewitt. Aunque la aventura se conocía desde hacía tiempo, su intersección con el momento del nacimiento de Harry y los susurros que rodeaban la paternidad crearon una corriente subterránea de tensión que no podía abordarse fácilmente. Era el elefante en la habitación del que nadie quería hablar, pero que todos veían. Incluso la más mínima sugerencia de impropiedad podía magnificar los rumores hasta convertirlos en monstruos.
Y sin embargo, la familia real tuvo que enfrentarse a una realidad brutal. La existencia de James Hewitt en la narrativa familiar era imposible de ignorar. No se podía borrar con una goma. Fue un baile delicado. Una coreografía de reconocimiento y negación cuidadosamente calibrada para proteger tanto a la familia como a la reputación de la corona. Pero, ¿qué pasaba en las mentes de quienes vivían este drama? El paisaje psicológico durante este período estaba cargado de una complejidad que apenas podemos imaginar. Piensen por un momento en lo que significa crecer bajo el peso aplastante de dos fuerzas opuestas, el escrutinio público implacable y la incertidumbre privada más profunda. El príncipe Harry, aunque era solo un niño en ese momento, fue afectado de maneras sutiles pero profundas. Los niños ven más de lo que creemos. Los observadores notaron cambios en él. Notaron una sensibilidad intensificada, momentos de confusión en su mirada y una conciencia innata, casi animal, de que algo era diferente en la dinámica a su alrededor. Sabía que el aire que respiraba estaba viciado. Los adultos en su vida, sus padres, el personal de servicio, los asesores de alto rango, luchaban diariamente para equilibrar la transparencia con la protección. Intentaban moldear sus experiencias, pero a menudo, sin querer, dejaban impresiones emocionales duraderas, cicatrices invisibles que tardarían años en sanar. Los iniciados, aquellos que servían el té y abrían las puertas, relatan momentos de alta tensión durante las reuniones familiares. No eran gritos. Eran conversaciones informales cargadas de veneno, intervenciones silenciosas detrás de puertas cerradas. Hubo discusiones sobre estrategia, sobre qué verdad parcial podía revelarse y qué secreto debía permanecer enterrado para siempre. Cada conversación estaba cargada de subtexto. Cada gesto era una señal potencial. Y sin embargo, incluso con esta gestión cuidadosa, la intensidad emocional era palpable. Se podía sentir en la piel. Las apuestas no eran solo sobre la reputación o las portadas de los periódicos. Eran profundamente personales. Tocaban la identidad, la lealtad y la confianza básica que une a una familia. Particularmente impactante es la dinámica reportada entre Carlos y Diana durante este período oscuro. Si bien su matrimonio había estado tenso durante mucho tiempo, la aparición de preguntas que rodeaban la paternidad de Harry añadió una capa de tensión sin precedentes. Eran dos padres tirando de la cuerda en direcciones opuestas. El príncipe Carlos, con su enfoque obsesivo en el legado, la historia y la percepción pública, supuestamente buscó contener la narrativa. Enfatizaba el control, la compostura, la máscara real. Quería apagar el fuego con hielo. Por otro lado, Diana, impulsada por un instinto maternal feroz y una intuición emocional que a menudo asustaba al palacio, se centró en la protección humana. Se centró en la empatía y en una honestidad emocional radical. La interacción entre estos dos enfoques, la cabeza fría contra el corazón ardiente, creó una red compleja de interacciones. El personal y los asesores tenían que navegar por este campo de batalla con un cuidado extremo, sabiendo que cualquier paso en falso podría detonar una explosión. Más allá de la familia inmediata, el círculo extendido de confidentes del palacio desempeñó un papel crítico. Se reclutó a un ejército invisible. Asesores de confianza, cortesanos experimentados y personal clave fueron encargados de monitorear las narrativas de los medios, gestionar las comunicaciones privadas y mantener el delicado equilibrio entre el secreto y la verdad. Su trabajo implicaba una vigilancia constante, casi paranoica. Rastreaban filtraciones, gestionaban rumores y aseguraban que cualquier divulgación, ya fuera intencional o accidental, estuviera cuidadosamente controlada. En esencia, la Casa Real se convirtió en un centro de gestión de crisis las 24 horas del día. Un lugar donde cada detalle importaba y cada error podía tener consecuencias en cascada. Las apuestas emocionales para Diana y Carlos se vieron agravadas por su conciencia de la percepción pública. Sabían que el mundo miraba. La monarquía es una institución construida sobre la confianza,
la tradición y la continuidad de la sangre. Cualquier indicio de escándalo o interrupción en la línea de sucesión tiene ramificaciones que van mucho más allá de los individuos involucrados. ¿Cómo reaccionaría el público si los rumores de una prueba de paternidad se hicieran ampliamente conocidos? ¿Cómo afectaría la confianza en la monarquía? ¿Cómo cambiaría la percepción de la integridad de la familia real? Y lo más doloroso, ¿cómo afectaría el propio sentido de identidad de Harry? Estas preguntas se cernían como nubes de tormenta, dando forma a decisiones y estrategias de maneras que eran invisibles para el ojo público. Añadiendo otra capa de complejidad estaba el papel de los medios. La bestia insaciable. Incluso en las primeras etapas, la prensa era una fuerza poderosa capaz de amplificar susurros hasta convertirlos en titulares globales. El palacio entendía que el control de la narrativa era esencial. Sin embargo, la existencia de la prueba de paternidad y las sutiles indicaciones de sus resultados hacían que el control total fuera una ilusión imposible. Cada filtración tenía el potencial de encender la especulación. Cada informe de los medios tenía que ser anticipado, analizado y gestionado. La interacción entre el secreto, la percepción de los medios y la curiosidad pública se convirtió en un desafío central que persistiría durante años. Las reacciones detrás de puertas cerradas también revelan una verdad más profunda sobre el comportamiento humano en circunstancias extremas. El miedo, la lealtad, el amor y la autopreservación se entrelazan. Crean un paisaje donde las decisiones rara vez son simples o puras. Tanto los asesores como los miembros de la familia se enfrentaron a dilemas morales y éticos. ¿Cuánto revelar? ¿A quién proteger? ¿Y cómo navegar por lealtades conflictivas entre el rey futuro y la princesa del pueblo? Estos dilemas, a menudo invisibles para el público, dieron forma a la narrativa interna de maneras profundas. Cada decisión tenía un costo emocional significativo. Sin embargo, a pesar de la gestión cuidadosa, las tensiones inevitablemente se filtraron. Se manifestaron en comportamientos sutiles y pequeñas señales que el observador agudo podía detectar. El personal informó de una ansiedad intensificada, de momentos de silencio en los pasillos que decían mucho más que las palabras y de gestos cargados de significado oculto. Estas señales, combinadas con la especulación de los medios, crearon un bucle de retroalimentación en el que el rumor y la realidad se influenciaban mutuamente. El palacio intentó mantener el control, pero la tendencia muy humana hacia la especulación hizo que la contención completa fuera imposible. Y luego estaba el tema más delicado de todos, el propio príncipe Harry. Mientras los adultos jugaban su juego de ajedrez en la web del secreto, él crecía dentro de sus confines. Estaba allí, absorbiendo las señales, sintiendo la tensión en el desayuno, captando las miradas desviadas. Estaba formando impresiones que darían forma a su comprensión de sí mismo y de su familia para el resto de su vida. No era solo un príncipe. Era un niño tratando de encontrar su verdad en un mundo de mentiras bien intencionadas. El impacto de crecer en un ambiente así es devastador. No deja moretones en la piel, pero deja cicatrices profundas en el alma. Afecta el desarrollo emocional, destruye la capacidad de confiar y fractura la identidad de maneras que solo se hacen evidentes muchos años después, cuando el daño ya está hecho. Comprender estas dinámicas invisibles es esencial para apreciar por qué el misterio de la paternidad resonó tan profundamente dentro de la casa real. No era solo un chisme, era una herida abierta. Mientras el mundo observaba desde lejos, completamente ajeno a la intrincada maquinaria emocional y operativa que trabajaba día y noche, el palacio se preparaba para lo inevitable: la divulgación. Se consideró cada resultado potencial. Se planificó cada contingencia como si fuera una guerra. Se analizó cada relación. Sin embargo, incluso con esa preparación meticulosa, la realidad de la emoción humana, nuestra imperfección y nuestra imprevisibilidad aseguraron que surgieran sorpresas.
sorpresas desagradables que desafiarían las suposiciones, provocarían conflictos amargos y, en última instancia, darían forma al curso de la historia de maneras que la familia, por muy poderosa que fuera, no podía controlar por completo. El escenario estaba listo para la confrontación, la revelación y la consecuencia. Las reacciones detrás de las puertas cerradas, medidas, emocionales y a veces contradictorias, ilustran lo que estaba en juego. Nos muestran el costo humano y el profundo impacto del secreto en un mundo donde cada susurro tiene consecuencias nucleares. Y ahora entramos en un territorio aún más peligroso. El siguiente capítulo de nuestra historia explora el papel de la manipulación de los medios y la percepción pública. Veremos cómo las fuerzas externas amplificaron la tensión, dieron forma a las narrativas e influyeron tanto en la familia como en la comprensión del público de maneras que eran tan calculadas como incontrolables. Los medios siempre han sido un jugador en el juego real. Son una fuerza de la naturaleza que puede amplificar un susurro hasta convertirlo en un titular mundial. Pueden convertir a un santo en un pecador y viceversa. Para la familia real, navegar por la prensa nunca ha sido opcional. Es una obligación de supervivencia. Es un partido de ajedrez de alto riesgo donde cada movimiento importa. Un paso en falso y estás acabado. Pero cuando se trata de la historia que rodea la paternidad del príncipe Harry, el papel de los medios se vuelve no solo influyente, sino fundamental. Son el arquitecto del caos. ¿Cómo contribuyeron la prensa, los tabloides sensacionalistas y los iniciados a la especulación que se arremolinaba? Y cómo esta interacción tóxica entre los medios y la monarquía dio forma a la narrativa que eventualmente cautivaría al mundo. La historia comienza con los tabloides, esos periódicos baratos que prosperaban gracias al sensacionalismo, el rumor y la ambigüedad. Los titulares que insinuaban aventuras, que cuestionaban el linaje o especulaban sobre relaciones secretas, no eran accidentes. Eran obras de arte cuidadosamente diseñadas para maximizar la atención y vender copias. El público, hambriento de drama, devoraba estas historias. Estaban sedientos de escándalo, de intriga y de la tentadora noción de que había secretos oscuros detrás de las puertas doradas del palacio. Durante décadas, los tabloides se convirtieron en una fuente de información y de desinformación. Desdibujaron las líneas entre el hecho frío, la conjetura salvaje y el adorno narrativo. La verdad se convirtió en plastilina en sus manos. Cada historia alimentaba a otra, creando un bucle de retroalimentación continua de especulación. Esto aumentaba el interés público mientras, simultáneamente, oscurecía la verdad real. Era una niebla espesa hecha de tinta y papel. Pero los tabloides eran solo una pieza del rompecabezas. Los periodistas serios y los autores, que buscaban acceso real al palacio, a menudo se encontraban en dilemas éticos. ¿Cómo informar lo que observaban sin traicionar la confianza? ¿Cómo navegar por cuentas contradictorias? ¿Y cómo interpretar las sutiles pistas que iniciados como Nicholas Soames podían proporcionar? El resultado fue un ecosistema mediático complejo, una selva donde las historias sobre James Hewitt, Diana, Carlos y el príncipe Harry se entrelazaban. Evolucionaron hacia una narrativa que era parte escándalo sexual, parte comentario social y parte intriga histórica. Cada pieza de información, cada declaración filtrada, fue escrutinio, diseccionada y reinterpretada. Añadían capas a una historia que ya cargaba con un peso emocional, político y social insoportable. Mientras tanto, el palacio respondió con su arma favorita, el silencio estratégico. Elaboraron mensajes con cuidado quirúrgico. Organizaron apariciones públicas meticulosamente curadas. Las negaciones se redactaron para mantener la dignidad mientras intentaban evitar que la especulación se saliera de control. Los compromisos públicos, las oportunidades para tomar fotos y las declaraciones oficiales se gestionaron para proyectar estabilidad, unidad y normalidad. Nada que ver aquí, decían sus sonrisas congeladas. Pero detrás de escena, los asesores monitoreaban el flujo de información como halcones.
Evaluaban el potencial de filtraciones y elaboraban estrategias para contener narrativas que podían dañar tanto la reputación como la confianza en la monarquía. Era un equilibrio delicado entre el control y la inevitabilidad. Era el reconocimiento triste de que ninguna estrategia, por brillante que fuera, podía contener completamente la curiosidad humana o el interés de los medios. El impacto emocional de este escrutinio mediático en la familia real no puede ser exagerado. Diana, que ya navegaba por un matrimonio roto y un escrutinio público intenso, se enfrentó a una atención implacable sobre su vida privada. No tenía dónde esconderse. James Hewitt, posicionado en el centro de una tormenta mediática, experimentó tanto la adulación como la villanía. Cada uno de sus movimientos era interpretado a través de la lente sucia del escándalo. Carlos, siempre consciente de su legado y su imagen pública, trabajó para gestionar la percepción mientras lidiaba con las consecuencias emocionales de la traición personal y la tensión familiar. Trataba de mantener el barco a flote mientras se hundía, y Harry, aunque joven, absorbía señales de todas las direcciones. Veía los gestos, veía las expresiones preocupadas, escuchaba las narrativas públicas que daban forma a su comprensión de sí mismo y de su familia. Era una esponja absorbiendo un agua tóxica. Lo que hace que el papel de los medios sea particularmente fascinante es la interacción entre la realidad y la narrativa. ¿Dónde termina la verdad y dónde empieza la invención? En este juego de sombras, a veces ni siquiera los protagonistas lo sabían. Los periodistas, los editores y los magnates de los medios no operan solo con hechos. Operan con una mezcla volátil de observación, inferencia y especulación descarada. Son alquimistas modernos, toman plomo y tratan de convertirlo en oro. Detalles pequeños, aparentemente triviales, se convierten en la materia prima de esta maquinaria. Una mirada fugaz en un partido de polo, un parecido en la curvatura de una barbilla, un comentario casual soltado en una fiesta. En manos de la prensa, estos fragmentos pueden evolucionar hasta convertirse en historias de portada que hacen temblar al mundo. En el caso de la paternidad de Harry, estos detalles no flotaban en el vacío. Se combinaron con los rumores existentes, con los relatos de los iniciados y con filtraciones selectivas, y a menudo maliciosas, para crear una narrativa que se sentía a la vez inevitable y explosiva. La percepción pública es una fuerza aterradora, alimentada por la repetición constante, dilo 1000 veces y será verdad. La especulación salvaje y la resonancia emocional se convirtió en un tsunami por derecho propio. Esta fuerza dio forma al discurso y estableció las expectativas del público mucho antes de que el palacio pudiera siquiera redactar una respuesta. La sentencia se dictó antes del juicio. El contexto social también amplificó el impacto de los medios. No podemos olvidar esto. La fascinación del público con Diana era casi religiosa. Sus luchas, su dolor visible y su vida personal caótica crearon un apetito insaciable por historias que fueran más allá de la narrativa oficial aburrida. La gente no solo estaba interesada en la familia real, estaba invertida emocionalmente en ella. Sentían el dolor de Diana como propio. Por eso, cada historia, cada rumor, cargaba con un significado enorme. No era solo chisme. Conectaba con una fascinación cultural compartida por la realeza, el escándalo y la eterna tensión entre la realidad privada y la imagen pública perfecta. Los medios, depredadores inteligentes, eran conscientes de este apetito. Curaron el contenido para maximizar el compromiso, asegurando que los susurros sobre la paternidad, las aventuras y el secreto permanecieran vivos y palpitantes en la conciencia pública. Era como echar leña al fuego cada mañana. Y aquí es donde las perspectivas de iniciados como Nicholas Soames complicaron aún más el paisaje mediático. Cuando alguien de su credibilidad, un hombre con el peso de la historia en su apellido, proporciona confirmaciones sutiles, interpretaciones o simples observaciones, los medios no lo ven como una opinión. Lo ven como una validación. Se aferran a estas palabras como a un salvavidas.
La visión de Soames, cuidadosamente enmarcada y entregada con la precisión de un político, sirvió de puente. Un puente peligroso que cerró la brecha entre el mero rumor y la verdad percibida. Sus palabras dieron peso y legitimidad a historias que anteriormente habían sido descartadas como fantasías de tabloides o marginadas como tonterías. La combinación fue letal. La credibilidad de un iniciado, la amplificación ensordecedora de los medios y la curiosidad insaciable del público. Todo esto creó una tormenta perfecta en la que incluso las revelaciones parciales podían tener consecuencias dramáticas. Pero no miremos solo hacia afuera, miremos hacia adentro. Psicológicamente, los medios también influyeron en la familia real internamente, de maneras que rara vez consideramos. Imaginen vivir en una casa de cristal donde las paredes tienen oídos y las ventanas son lentes de cámara. Saber que cada acción privada, por inocente que sea, podría ser escrutinio, interpretada o tergiversada maliciosamente, creó una tensión constante, una paranoia silenciosa. El personal y los miembros de la familia tenían que actuar con una precisión militar, anticipando no solo lo que sucedía, sino cómo se vería lo que sucedía. Tenían que ser actores en su propia vida. Esta presión constante moldea el comportamiento. Hace que las personas se vuelvan cautelosas, desconfiadas y, a veces, frías. Y en medio de esta atmósfera de vigilancia, un niño llamado Harry intentaba crecer, sin saber que el mundo entero estaba debatiendo quién era su padre basándose en la forma de su nariz o el color de su cabello. El color de su cabello, 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 el color de su cabello,